Después de las segmentarias se dividen en interlobales. Las interlobales son arterias que van a ir entre una pirámide y otra, y van a ir de la médula hacia la corteza, entre las pirámides. Al llegar a la base de las pirámides se van a doblar, van a hacer un ángulo de 90 grados, y en ese momento se van a llamar arterias arcuatas o arqueadas o arciformes. Bien. Estas arterias arcuatas o arciformes van a caminar sobre la base de las pirámides. Después van a desprenderse de estas arterias unas pequeñas arterias llamadas interlobuliares. Estas arterias interlobuliares van a ir de las bases de las pirámides hacia la corteza, y es a partir de ellas de donde se van a desprender las arteriolas aferentes. ¿Bien? ¿Están de acuerdo en eso? Bueno, les doy una imagen para que... Bueno, esta es una imagen, un dibujo del Netter, en donde vemos la aorta abdominal. Bien, el diafragma se convierte a aorta abdominal, y de ahí se desprende la arteria renal. En este caso estamos viendo cómo también de esta desprende la arteria suprarrenal. Entonces tiene una irrigación aparte de la arteria suprarrenal. Podemos quitar el riñón y la suprarrenal queda intacta porque tiene su propia irrigación, ¿vale? Ocasionalmente puede existir esto que vemos en el dibujo, esta pequeña arteria que se va directamente al polo superior y que se llama arteria polar, pero normalmente tenemos solo una arteria que antes de entrar al ilio se divide en dos, en anterior y posterior. ¿Ven? Pueden haber 2 o 3 arterias renales, pueden ser supernumerarias, pero lo más frecuente es que sea una de cada lado. Entonces, las segmentarias, les digo, de la rama anterior se van a dividir en 4 segmentarias. Una que llega al polo superior y que se va a llamar como tal superior. La otra que llega a mitad del riñón, pero cercana a la superior, y se va a llamar anterosuperior. La otra va a irrigar la cara anterior, pero en la porción media cercana hacia la inferior, y por eso se va a llamar anteroinferior. Y por último, la inferior. Está muy fácil, son 4 así: la de arriba es la superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior. Y en la parte posterior, la cara posterior va a ser irrigada por la rama posterior, y solo va a tener 3 segmentarias: superior, posterior o media e inferior. ¿Vale? Bien. Entonces, cada segmento del riñón es irrigado por una arteria diferente, de tal manera que si una de esas segmentarias se trombosa, que tiene una estenosis, cierto territorio del riñón va a sufrir. Ese territorio no es irrigado más que por esa arteria. Entonces, tenemos la posibilidad de que sufra isquemia la parte de la arteria que le tocaba irrigar y ahora ya no está haciendo función. Bien, entonces ahí están las 4 del lado de la cara anterior y las 3 ramas segmentarias de la cara posterior. Luego, aquí está, creo, una imagen que les va a ser más de ayuda. La arteria renal se divide en 2 ramas, ¿sí? Una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior va a tener 4 segmentarias. ¿Vale? Ya las habíamos visto: la superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior. Bien, y la rama posterior tiene 3: la superior, la posterior y la inferior. De estas ramas segmentarias van a salir estas que se llaman interlobulares. La verdad está mal centrada la imagen, debería verse hasta acá y aquí están los nombres, pero bueno, no pasa nada. Estas que corren a los lados de las pirámides son las arterias interlobulares. ¿Sabes? Al llegar a la base de la pirámide, les digo que van a hacer un arco, van a hacer un ángulo de 90 grados, y entonces estas, ¿cómo se van a llamar? Arcuatas o arqueadas o arciformes. Después de estas van a salir estas pequeñas
arterias que se van a llamar como interlobulillares. Y de las arterias interlobulillares van a salir estas pequeñitas que son las arteriolas aferentes. Bien, vamos a poner una microfotografía electrónica, ahorita la vemos. Entonces, una arteriografía renal, así se va a ver. Eso que ven de este lado es una arteriografía renal. Se pasa un catéter por la femoral hasta llegar a la aorta abdominal, se inyecta medios de contraste e inmediatamente se alcanzan a ver todas las arterias, los vasos del riñón. Entonces se dan cuenta, ¿sí? Esta es la arteria renal, ¿sí? Tiene una polar que se va aquí hacia arriba. Y bueno, aquí se ve la rama anterior y la rama posterior. La rama anterior tiene sus segmentarias y la posterior pues, no se alcanza a ver. Y tal vez hasta las arcuatas alcanzamos a ver ahí, pero no más. Ya no podemos ver más en una arteriografía. Hasta las segmentarias podemos ver. El ultrasonido renal, ese sí nos puede dar incluso los flujos de las arterias arcuatas y hasta ahí llegamos. Ya las interlobulillares es muy poco posible medir su permeabilidad y su flujo sanguíneo. Vean, esa es una microfotografía electrónica de lo que es la corteza, pero únicamente los vasos y los glomérulos. Estas son las arteriolas las arterias interlobulillares. Bien, aquí van las arterias arcuatas y de estas se desprenden las arterias interlobulillares. ¿Sí las alcanzan a ver ahí, verdad? Vamos a hacer un acercamiento y bueno, esas son las arterias interlobulillares y de estas se desprenden las pequeñas arteriolas aferentes. ¿Okay? Bueno, aquí cabe mencionar que el riñón tiene un sistema peculiar de doble red capilar. Normalmente en cualquier parte de la circulación, después de una arteriola, sigue un capilar y después de un capilar, ¿qué es lo que sigue? Una vénula. El riñón tiene un doble sistema capilar. De una arteriola sigue un capilar, que es el capilar glomerular. Y después del capilar glomerular, ¿qué sigue? Otra arteriola, la arteriola eferente, y que es la que vemos acá. Y de esa arteriola eferente se desprenden nuevos capilares. Estos capilares se llaman capilares peritubulares. Entonces, si se dan cuenta, en la corteza tenemos estos capilares que están reunidos así de forma simétrica, esférica, que son los capilares glomerulares, y estos otros que tienen una maraña alrededor de los glomérulos, que son los capilares peritubulares. ¿Vale? Entonces tenemos un doble sistema capilar: arteriola aferente, capilar glomerular, arteriola eferente y capilar peritubular. Después del capilar peritubular, entonces sí sigue una vénula. Y después de la vénula, las demás venas. ¿Qué nombre reciben cada una de las venas que traen la sangre de regreso? El mismo nombre de las arterias. Y siguen el mismo camino, pero de regreso. ¿Vale? Arcuatas, interlobulares, segmentarias, hasta llegar a la vena renal. ¿Vale? Y la vena renal desemboca toda la sangre ¿hacia qué vena? A la vena cava inferior. ¿Vale? Entonces, hacia la vena cava inferior va a depositar su contenido. Bien. Bueno, vamos a hacer un acercamiento mayor y vemos, ahí está, esta es la arteria interlobulillar, esta es la arteriola aferente, esto es el capilar glomerular, esta es la arteriola eferente y después vienen los capilares peritubulares. ¿Bien? ¿No hay dudas hasta ahí? Más ya no nos podemos acercar, así que un dibujo: arteriola aferente, capilar glomerular, arteriola eferente. ¿Bien? Bueno, finalmente, entonces, el riñón es una esponja, está constituido en gran parte por vasos,
principalmente la corteza. Y a este órgano le llegan aproximadamente 1.250 mililitros de sangre, que corresponde al 20% del gasto cardíaco en un minuto. ¿Vale? Entonces, por nuestros riñones pasan aproximadamente el 20% del gasto cardíaco. Entonces, en un paciente adulto con un peso de 70 kilogramos más o menos, pasan por sus riñones un promedio de 1.800 litros de sangre en un día. ¿Okay? ¿Se dan cuenta de esa capacidad de filtración que tienen nuestros riñones? 1.800 litros de sangre purifican en un día. ¿Okay? O sea, nuestra cantidad de sangre pasa miles de veces por ahí. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo les preguntara cuánto de sangre le procesamos o le lavamos a un paciente que está en hemodiálisis, ¿cuánto creen que le procesamos de sangre en cada sesión que llega con nosotros? Doctor, ¿cómo puedes te imaginas? Por la sesión, llega a la sesión, ¿cuántas horas se conecta? 3 horas se conecta. Sí, esas son 3 horas. Bueno, a ver, ¿cuánto? Dime un número. No se nos va a acabar la clase y nos dice un número. 500 litros. A ver, doctora, ¿cuántos litros crees que se le procesa a un paciente? 800. ¿Doctor? 700. Bueno, les voy a dar la maravillosa cantidad de litros que se procesa en una sesión de 50 litros. ¿Bien? 50 litros. ¿Por qué? Porque los angioaccesos que tienen los pacientes, ya sea un catéter o una fístula, nos dan la posibilidad de extraer sangre entre 200 y 400 mililitros por minuto. Eso es lo que podemos extraer de sangre por minuto por los angioaccesos que tienen los pacientes. El que mejor le va, 400 mililitros por minuto. El que peor le va, 200 mililitros por minuto. Si está conectado 3 horas, que son 60 minutos por hora, son 180 minutos. Entonces, calculen cuánto tiene. Están en promedio entre 50 y 60 litros de sangre procesada en cada sesión. Entonces, tendrá comparación 1.800 litros de sangre procesada diaria contra 50 litros de sangre procesada cada tercer día. No, entonces no esperen que un paciente que se hemodializa